Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo sobre phasing y explotación de software vulnerable en sistemas Windows y Linux. Continuando con la explicación sobre el funcionamiento del procesador, vamos a comenzar hablando sobre sus modos de operación. Dichos modos son los siguientes: modo real, modo protegido, virtual y de gestión del sistema. El modo real ha sido el primer modo de operación que se ha implementado en las primeras familias de procesadores. Estamos hablando de un modo antiguo que solamente soporta referencias de registers de 16 bits. Además, ninguno de los programas que se ejecutan en este modo tienen un layout de memoria separado de los demás, lo que quiere decir que un programa puede escribir datos en un layout de memoria distinto del suyo. Con la llegada del modo protegido y la ampliación de líneas de dirección en procesadores de 32 bits, algunas de las limitaciones y problemas que presentaba el modo real se convertían en algo del pasado. Ahora los programas podían ejecutarse sin que su información pudiera ser sobrescrita o borrada por rutinas externas. Es por este motivo que se denomina modo protegido. Aunque con el modo protegido se han implementado mejoras sustanciales relacionadas con el funcionamiento del procesador, es posible que surgiera la necesidad de utilizar algunos de los programas que solo funcionan en modo real. Es aquí donde se ha implementado el modo virtual, que no es más que el modo protegido con la capacidad de simular el modo real. Finalmente tenemos el modo SMM, cuya finalidad es la de separar las funciones core del procesador de las funciones de los sistemas operativos. De esta forma, si existe algún fallo o bug en el sistema operativo, el aislamiento impedirá que afecte a las funciones del procesador. Para acceder a dichas funciones es necesario hacerlo por medio del firmware, también conocido como la BIOS. Dado que las funciones de la BIOS son de solo lectura para el sistema operativo, uno de los principales focos de los atacantes ha sido intentar corromper dichas funciones. Sin embargo, este tipo de ataques normalmente solo son posibles si se tiene acceso físico al ordenador. Ahora vamos a comenzar a hablar sobre conceptos básicos de programación en ensamblador. Una de las primeras cosas que debemos entender es el concepto de arquitectura Indian. Los procesadores utilizan valores hexadecimales para representar direcciones de memoria en las que se almacena información, y dependiendo del procesador pueden utilizar una arquitectura Little Endian o Big Endian. En realidad es un concepto sencillo. Cuando hablamos de arquitecturas Big Endian, los valores hexadecimales se quedan en el mismo orden en el que los vemos. Cuando hablamos de arquitectura Little Endian, los valores hexadecimales se ponen en orden inverso. Esto es importante desde el punto de vista de la explotación de software, ya que las direcciones de memoria que manejan muchos de los procesadores actuales, como Intel por ejemplo, utilizan arquitectura Little Endian. Por otro lado, también es importante comprender lo que son los registers CalliSafe y CallerSafe. En el primer caso estamos hablando de registers que no deberían ser modificados por las funciones invocadas, ya que pueden alterar el comportamiento de la función invocadora, mientras que en el segundo caso, los registers del tipo CallerSafe son registers que muy probablemente serán modificados por las funciones invocadas. Por lo tanto, las funciones invocadoras deben almacenar los valores que tengan en dichos registers en el caso de que quieran conservarlos. Una vez explicado esto, y aunque seguramente ahora resultará poco claro, un poco confuso, seguramente quedará muchísimo más claro cuando veamos cómo se invocan funciones desde Assembly y cómo funciona la stack. Vamos a comenzar por listar las diferentes secciones que puede tener un programa en Assembly, que son la sección .data, que permite almacenar variables inicializadas, la sección .bss para variables no inicializadas, la sección .text para incluir instrucciones de código y la sección .globl para definir rutinas de código que se pueden invocar de forma externa. Luego, cuando programamos en Assembly, necesitamos un ensamblador que se encargará de generar un fichero con los opcodes del programa. Dicho fichero es llamado fichero objeto, y posteriormente necesitaremos un linker que se encargará de enlazar los opcodes del fichero objeto y de esta forma generar un fichero ejecutable que puede ser empleado por el usuario.
Finalmente, de forma opcional, podemos utilizar un depurador para analizar el comportamiento de nuestros programas. Ahora, en la diapositiva vemos uno de los programas más sencillos que se pueden escribir en Assembly, el cual lo único que hace es invocar a la system call exit para finalizar el programa. Las system calls son rutinas que nos permiten invocar funciones del sistema operativo que se encuentran en modo protegido o también conocido como modo kernel, desde el modo usuario. Como veremos más adelante, no es posible invocar a las funciones del sistema operativo de forma directa. Para ello existen las system calls. Vamos a ver este programa en funcionamiento en un sistema Linux. En este caso, como podemos ver, definimos la sección de texto para definir instrucciones de código. Luego definimos la sección .globl con la etiqueta --start, que está aquí definida, para definir que este será el punto de anclaje del programa. Esto es el equivalente a lo que vemos en lenguajes de alto nivel como C al definir la función main. Luego, en esta etiqueta, lo primero que vemos es que se mueve el valor 1 al register EAX, luego el valor 10 al register EBX y finalmente se invoca la instrucción int, la cual se encarga de indicarle al sistema operativo que debe lanzar una interrupción de software y ejecutar una system call. Ahora, para que el sistema operativo sepa qué system call ejecutar, consulta el valor del register EAX, que como podemos ver en este caso será 1, y con ese valor consulta su tabla interna de system calls. Busca ese identificador y se encarga de lanzar la system call correspondiente. Luego los registers EBX, SX, EDX, ESI y EDI corresponden a los argumentos que puede recibir dicha system call. En este caso, la system call exit solamente recibe un argumento y por lo tanto solamente establecemos el valor del register EBX, que en este caso es 10. Para consultar la tabla de system calls que soporta este sistema operativo, podemos consultar el fichero usr include asm. Aquí está. En este fichero podemos ver las system calls definidas y cada una con su correspondiente identificador. En este caso, la system call exit tiene el identificador 1. Bien, tal como mencionaba antes, necesitamos un ensamblador para generar un fichero objeto y posteriormente un linker para generar un fichero ejecutable a partir del fichero objeto. Para ello vamos a utilizar el GNU-assembler y utilizaremos el comando AS para generar el fichero objeto. Luego, en el GNU-assembler, el linker es la utilidad LD. En este caso vamos a generar un fichero ejecutable. Muy bien. Cuando lanzamos este programa, vemos que lo único que hace es salir, dado que invoca la system call exit y esta se encarga de finalizar el proceso. Si consultamos el resultado del último comando ejecutado, vemos que es 10. La razón de esto es porque el valor que hemos movido al register EBX es 10 y la system call exit se encarga de recibir como argumento el valor de retorno
para el proceso que va a finalizar. En este caso le hemos puesto un 10 y es lo que vemos reflejado aquí. Muy bien, volvemos a la presentación. Como en cualquier lenguaje de programación, en Assembly existen diferentes tipos de datos que nos permiten manipular cadenas o diferentes tipos de números. Además, contamos con unas secciones especiales para establecer pequeños segmentos de memoria sin inicializar. Para ver cómo podemos definir variables en la sección de datos en un programa en Assembly, vamos a utilizar el programa que vemos en la diapositiva. Como podemos ver, estas instrucciones de acá son básicamente iguales a las instrucciones que vimos en el programa anterior. La diferencia es que tenemos una sección de datos y una sección .bss. En la sección de datos estamos definiendo una variable de tipo string, una variable de tipo byte, dos variables de tipo enteros, una variable de tipo flotante y un array de enteros. También tenemos una sección BSS para una variable sin inicializar. Hacemos exactamente lo mismo que hemos hecho anteriormente, utilizamos el comando AS para generar el fichero objeto. Y al comando LD para generar el fichero ejecutable. Hace exactamente lo mismo que hace el otro programa. Invoca la system call exit y el proceso termina. Ahora vamos a intentar cargar este programa desde el GDB. Para ello utilizamos la opción GStabs, la cual se encarga de cargar los símbolos de depuración que son necesarios para que el GDB pueda depurar este programa. Ahora, con el comando gdb podemos programa simple data. Con el comando list listamos el código del programa. Y podemos poner un punto de interrupción en la línea 15, por ejemplo, que sería esta de aquí. Lo ejecutamos con el comando run y como podemos ver, el punto de interrupción que hemos puesto en la línea 15 ha interrumpido la ejecución del programa. Ahora a partir de aquí podemos consultar los valores de los registers con InfoRegisters, por ejemplo, la información de variables. Aquí están todas las variables que hemos definido en la sección de datos y en la sección BSS. Podemos utilizar el comando print para, en este caso, pintar la dirección de memoria de la variable hello world string o cualquier otra. También podemos utilizar el comando X para examinar direcciones de memoria y valores de variables. Por ejemplo, vamos a retornar el valor de la variable hello world string. Aquí está. Vamos a retornar un byte. Aquí está el valor de la variable byte location. Un valor decimal. Y
y también podemos devolver un array el array completo de objetos, de enteros. Vamos a ver. Aquí están los valores entre 1 y 5. Bien, volvemos a la presentación. Finalmente, aunque ha sido un vídeo muy extenso, voy a mencionar algunas de las instrucciones más utilizadas en el lenguaje Assembly. Tenemos en primer lugar la instrucción NUP, que simplemente le indica al procesador que debe ejecutar la siguiente instrucción. No hace absolutamente nada más. Luego tenemos la instrucción PUSH, que se encarga de insertar un valor en la pila, en la stack. Luego tenemos la instrucción POP, que se encarga de extraer el último valor insertado en la stack. La instrucción MOVE, que se encarga de mover valores entre registers o entre registers y memoria. Luego la instrucción CALL, que es utilizada para invocar una función y almacenar en la stack la siguiente dirección de memoria para el restablecimiento del register EIP. Y luego la instrucción RET, que es utilizada para finalizar una función invocada y retornar el control a la función invocadora. Se encarga de extraer el último elemento de la stack y establecerlo en el EIP, que es justo lo contrario a lo que hace la instrucción CALL. La instrucción CALL se encarga de meter en el register EIP la dirección de memoria de la siguiente línea de ejecución, mientras que la instrucción RET se encarga de extraerlo de la stack y restablecerlo. Muy bien, esto es todo de momento. Ante cualquier duda o sugerencia, puedes escribir un comentario en el blog o directamente en mi dirección de correo electrónico. Muchas gracias y hasta la próxima.